¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Quiero saludarlos, deseando que se encuentren, por supuesto, muy bien y que estén juiciosos cumpliendo con la medida del aislamiento obligatorio, bien juiciosos por el bien de ustedes, de sus familias y de toda la comunidad allá en sus casas. Es una época en donde tenemos que estar todos muy pendientes de las medidas que no solamente adopta la universidad como esta, sino también de las medidas que adopta el gobierno de la ciudad, el departamento de Antioquia y en este caso la presidencia de la República. Yo confío en el compromiso de ustedes, confío que esas decisiones son las que nos van a ayudar a contener la propagación del virus. Entonces, pongamos todo de nuestra parte. Vamos entonces a empezar la clase de hoy. Hoy es nuestra última clase, es nuestro último encuentro. Así de acuerdo al calendario corresponde. Entonces tenemos que aprovecharla al máximo. Eh, Voy en esta primera parte a resolver el taller, a resolver el cuarto parcial que dejamos la clase anterior. Y luego pasaré entonces a explicar el último tema del día de hoy, que tiene que ver con la estructura del Estado colombiano. Entonces a eso nos vamos a dedicar. En una primera parte del video voy a resolver el examen pasado, ahí todos se darán cuenta, hasta antes de grabar este video la gran mayoría me habían entregado el examen, lo que quiere decir que esta misma noche, en el transcurso de la noche, van a poder consultar en el sistema su nota. Y aquí pues van a encontrar las respuestas. Y en la segunda parte trabajamos el tema que teníamos preparado para hoy, la estructura del Estado colombiano. Al final les dejaré unas pautas, unas indicaciones para que realicemos el examen final. Entonces, empecemos. Les dejé un examen en el correo, digamos, con el fin de que ustedes, con base en el documento de apoyo y con base en el video, lo pudieran resolver. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas? La primera dice, una de las siguientes opciones de respuesta, la que usted debe señalar, no es un mecanismo de participación ciudadana. La respuesta correcta es la A, el principio de la buena fe. ¿Por qué? Pues porque el plebiscito, el referendo, la revocatoria de mandato sí son mecanismos de participación ciudadana. Fue uno de los temas que se vio la clase pasada. Segunda pregunta. Entonces, de la primera, la A. De la 2, un requisito para presentar la acción de cumplimiento es probar que el Estado es, la respuesta correcta es la B, renuente. ¿Qué es renuente? Que el Estado se está negando a cumplir con su obligación establecida en la norma. Para poder interponer una acción de cumplimiento, antes, como presupuesto procesal, yo tengo que pedirle o, digamos, declarar al Estado como renuente. Sin eso no va a ser admisible. Entonces la respuesta correcta de la 2 es la B. Eso cuando lo vimos, lo vimos no la clase pasada, sino la clase antepasada, en nuestro último encuentro presencial. Entonces de la 2, la B. 3. El plazo que tiene un juez para resolver una acción de tutela es de. La respuesta correcta es la B. 10 días después de su admisión. Lo encuentran en el artículo 86 de la Constitución y fue también uno de los temas más importantes que se explicó, no la clase pasada, sino la clase antepasada, la última que tuvimos presencial. De la 3, la B. Cuarta, ¿cuál es la razón por la que todo ciudadano debe contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado? La respuesta correcta es la C. Es un deber ciudadano, artículo 95 de la Constitución. Fue tema también visto en clase, los deberes ciudadanos. Si recuerdan por allá cuando leímos que uno de los deberes nuestros como ciudadanos es contribuir a los gastos o al financiamiento de los gastos del Estado. Entonces es un deber, la respuesta correcta de la 4 es la C. De la 5, el tipo de Estado donde las normas son lo más importante es el B, el Estado de Derecho. Quería yo entonces que no se perdiera, digamos, ese conocimiento que ya espero yo que estemos adquiriendo o que hayamos adquirido y recordar que aquel Estado de Derecho es aquel donde las normas son lo más importante. La respuesta de las 5 es la B. Yo sé que ahí a muchos los cogí fuera de base, pero bastaba simplemente con consultar sus notas e incluso bastaba simplemente con consultar sus exámenes pasados, porque ahí también iban a encontrar esta pregunta. Sexta, ¿cómo se llaman las decisiones de los consejos municipales? ¿Se acuerdan cuando vimos el principio de supremacía constitucional? Ahí empezamos a ver la jerarquía de las normas. Dijimos que en Colombia, si bien la constitución es la norma más importante, por debajo de la constitución hay una jerarquía de normas. Y en esa jerarquía de normas vimos que tanto los, digamos, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal se toman decisiones. Pues yo estoy preguntando por una muy puntual.
¿Cómo se llaman las decisiones que toman los consejos municipales? La respuesta correcta, aquí muchos se quedaron, es la B, los acuerdos municipales. Muchos me lo confundieron con la D, con ordenanzas, pero recuerden que las ordenanzas son las decisiones que adopta la Asamblea. Muchos tal vez la pusieron porque se les vino a la cabeza que esa fue una pregunta de un examen anterior. ¿Cómo se llaman las decisiones de la Asamblea? Ordenanzas, pero aquí estoy preguntando cómo se llaman las decisiones de los consejos. La respuesta es la B, acuerdos municipales. De la C y la B. 7. La acción popular es un mecanismo de protección de derechos que se diferencia de la acción de grupo, entre otros. La respuesta correcta es la B, porque la puede interponer cualquier persona. Digamos que ahí hay una diferencia entre la acción popular y la acción de grupo, porque la acción popular la puede poner cualquier persona, la acción de grupo mínimamente 20 personas. Ahí está la diferencia. 8. Desde la 7 la B. 8. Que una acción de tutela sea un procedimiento preferente significa que la respuesta correcta es la B, que un juez debe tramitarla por encima de todos los demás procesos. Se las anticipé en clase, muchachos. Que es preferente que cuando llega el juzgado la tutela, yo tengo que dejar todo lo que está haciendo y ocuparme de la acción de tutela. Eso es un trámite preferente. De la 8 la B. De la 9. En Colombia el voto es universal. Esto se vio en la clase pasada en los mecanismos de participación ciudadana. El voto es universal, sin embargo en Colombia hay excepciones. Digamos, ¿quiénes no pueden ejercerlo? La respuesta es la B, los miembros de la fuerza pública. Eso está en los documentos y en el video de la clase anterior. Entonces de la 9 la B. Y de la 10, la última, esto creo que era un regalo, o al menos eso pretendía yo, la acción de tutela es un mecanismo de protección que procede cuando se amenacen o se vulneren. La respuesta correcta es la A, derechos fundamentales. Se vio en la clase antepasada. Entonces, muchachos, ahí están pues las 10 preguntas con las 10 respuestas. Ya ustedes hagan cuentas. Miren, igual en el transcurso de la noche les voy a mandar cuál es el resultado de su examen. Entonces, hasta ahí espero que muy bien. Vamos a empezar con nuestro último tema, la estructura del Estado colombiano. El Estado, como cualquier empresa, como cualquier organización, tiene que tener una estructura, tiene que tener un orden interno. O sea, para poder cumplir con los fines, para poder cumplir con las funciones, el Estado se tiene que organizar internamente. Así como cuando ustedes están en la casa, se organizan para poder cumplir las funciones. Usted lava, usted dobla la ropa, usted plancha, usted lava los platos. Cuando uno se divide esas funciones, uno asume una organización interna. El Estado también, para poder cumplir con sus funciones, tiene que tener una organización interna. Entonces, en ese orden de ideas, yo les voy a recomendar que se guíen, porque de ahí saco yo la información de los artículos 113 al 121 de la Constitución Política de 1991. Repito, artículos 113 al artículo 121 de la Constitución Política de 1991. Entonces, acuérdense que nosotros nos dimos a la tarea de mirar cómo estaba dividida la Constitución. Dijimos que había un preámbulo, que había una parte dogmática y que había una parte orgánica. Pues muy bien, hoy empezamos y terminamos con la parte orgánica, artículo 113 de la Constitución. Entonces, también lo pueden mirar también, se pueden apoyar en el documento de apoyo que ya les envié. La organización del Estado, digamos que a partir de la Constitución del 91 o la Constitución del 91 conserva la tridivisión del poder público. ¿Cómo así? Las funciones del Estado principales se dividen en tres, en una función ejecutiva, en una función legislativa y en una función judicial. En esas tres ramas del poder público se divide el poder del Estado, ahí se organiza. ¿Por qué? Porque lo que busca el Estado es responder a las principales funciones que tenemos en el Estado. ¿Cuáles son las tres funciones? Recuerden las primeras clases. Administrar los bienes comunes. Alguien tiene que administrar el interés general. 2. Alguien se tiene que encargar de hacer las normas. Y 3. Alguien tiene que hacer justicia, alguien tiene que administrar justicia, alguien tiene que hacer cumplir las normas. Esas tres funciones del Estado responden, o mejor, las ramas del poder público responden a esas tres funciones del Estado. Necesitamos alguien que administre los bienes comunes, rama o poder ejecutivo. Necesitamos alguien que haga las normas, rama o poder legislativo. Y necesitamos alguien que administre justicia, alguien que haga cumplir la norma, rama o poder judicial. Entonces,
Esa teoría de la tridivisión del poder público nosotros la conservamos desde la constitución anterior. Entonces, en Colombia el Estado se organiza en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Cada rama tiene una competencia diferente y ustedes lo pueden ver en el documento de apoyo. Repito, la rama ejecutiva administra los bienes comunes, la rama legislativa hace las normas y la rama judicial administra justicia, hace cumplir con las normas. Entonces yo espero que todos hayan recordado esa primera clase, porque si es así, se les va a facilitar, digamos, el estudio de este tema. Empecemos a hablar de cada una de ellas. Empecemos por la rama o el poder ejecutivo. ¿Quién es la rama o quién conforma la rama ejecutiva del poder público? La respuesta es la B. La respuesta es la presidencia de la República. La presidencia de la República, que está en cabeza del presidente de la República. Quien se ha elegido popularmente como presidente de la República, pues tiene la función no solamente de administrar los bienes comunes, sino de ser el jefe de Estado, ser el jefe de gobierno y ser la máxima o la suprema autoridad administrativa, ¿cierto? Por eso ustedes han visto que en los últimos días el presidente Iván Duque ha tomado decisiones que están por encima de lo que opinen, piensen y quieran digamos, los gobernantes locales, los mandatarios locales, gobernadores y alcaldes. ¿Por qué? Pues porque hay un presidente y es el jefe de gobierno y es el jefe de Estado. Y en ese orden, y es la suprema autoridad administrativa, y en ese orden de ideas sus decisiones están por encima de las de los demás. Entonces, por eso podemos entender, podemos comprender que las decisiones que está tomando el presidente es para administrar de la mejor manera un bien público, un bien común, en este caso la salud. Claro, él toma las decisiones y nos pide a nosotros que hagamos parte de sus decisiones, porque finalmente lo que él quiere salvaguardar es la salud y la vida de nosotros los colombianos. Ahí podemos tener un ejemplo reciente. Eso es lo que hace la rama del Poder Ejecutivo. Eh, Jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa. En conclusión, administra los bienes comunes. Un presidente normalmente no está solo, está acompañado de su fórmula vicepresidencial. En el caso nuestro, hay una vicepresidenta que se llama Marta Lucía Ramírez. Al presidente Iván Duque Márquez lo acompaña la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Ellos forman la presidencia y la vicepresidencia de la República, y además el presidente puede nominar libremente a sus ministros de despachos, expertos, personas expertas, especializadas en el conocimiento de un área puntual. Este es experto en educación, este es experto en salud, este es experto en cultura, este es experto en economía. Yo busco a todos esos expertos como presidente y armo un gabinete. A esos miembros del gabinete se les conoce como los ministros. ¿Qué hacen? Asesorar al presidente. Si ustedes han prestado atención a las alocuciones del presidente en los últimos días, el presidente se ha mostrado acompañado de sus ministros. Cuando va a anunciar una medida, por ejemplo, en materia de salud, normalmente lo acompaña su ministro de salud, que es el experto en ese tema. En esta semana anunció una medida en materia de servicios públicos, la reconexión al servicio de algunas familias. Estuvo acompañado de su ministro de Vivienda, de la ministra de Minas y Energía, y así sucesivamente. Un presidente puede rodearse de las personas expertas para que lo asesoren para hacer un buen gobierno. Entonces, además de los ministros, a un presidente también lo pueden acompañar los superintendentes, los gerentes de las empresas industriales y comerciales del Estado, los directores de departamentos administrativos, en fin, los gerentes y directores de establecimientos públicos del orden nacional. Ese es el equipo, a todos ellos se les conoce como el gobierno nacional. Ese es el poder ejecutivo. Recuerden que el poder ejecutivo también se ve reflejado a nivel departamental con el gobernador y todo su equipo, y a nivel municipal con el alcalde y todo su equipo. Muy bien, ese es el poder ejecutivo. Vamos para el poder legislativo. ¿Qué hace el poder legislativo? Hace las normas. ¿Quién es el poder legislativo en Colombia? La respuesta es la B, el Congreso de la República. El Congreso de la República es el encargado de hacer las normas, en este caso de hacer las leyes, de reformar la Constitución y de hacerle control político al gobierno, al poder ejecutivo. Esas son las tres funciones básicas del Congreso de la República. Ahora, ¿qué me interesa que sepan?
el único que puede hacer leyes en Colombia es el Congreso. Por eso es su importancia. Listo, porque es el único que puede hacer las leyes. Y en los últimos años, luego de la Constitución del 91, pues tiene la competencia incluso de reformar la Constitución. Entonces me parece a mí que el Congreso es uno de los puntos donde políticamente más tenemos que enfocar nuestro interés y nuestra atención por el nivel de las decisiones que allí se toman. Recuerden que las leyes que allá se aprueban, finalmente nosotros como ciudadanos vamos a tener que cumplirlas. Entonces, pues lo ideal es que hagamos parte del proceso de elaboración de esas leyes para que nuestros intereses se vean ahí reflejados, no nuestros intereses personales, sino nuestros intereses generales. Muy bien, quiero contarles que el Congreso está conformado por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes. El Congreso está conformado por el Senado y por la Cámara. ¿Quién es el Senado? Digamos, el Senado son aquellas personas que representan el interés general nacional y los representantes a la Cámara, o sea, los miembros de la Cámara son aquellos que representan el interés general territorial, sea de un departamento, de una circunscripción especial. Me explico, un senador lo puedo yo elegir a nivel nacional, yo puedo votar viviendo en Antioquia por un senador que sea de La Guajira, que sea del Cesar, que sea del Putumayo, yo lo puedo hacer, no tengo ningún problema. Pero cuando voy a elegir un representante a la Cámara, yo solamente puedo elegir los candidatos que representan al departamento de Antioquia. De esa manera es que el Congreso garantiza que todos los territorios estén sentados o tengan representación política dentro del Congreso de la República. Esa es tal vez una de las diferencias que existe entre el Senado y la Cámara de Representantes. Es bueno también que sepan que el Senado tiene en este momento 108 congresistas, 108 senadores. De esos 108 senadores, pues normalmente cuando ustedes leen la constitución viejita de Acevedo, en esa constitución seguramente todavía aparecen que son 102 senadores. Porque así era al principio. Realmente eran 100 que elegíamos entre todos los colombianos y dos que iban, digamos, por circunscripción especial. Afrodescendientes, indígenas, circunscripciones especiales. Ahora, con la implementación del Acuerdo de La Habana, a esos 102 le sumamos 5. Esto tal vez solamente va a estar en las constituciones de 2017 en adelante. Le sumamos 5 miembros del partido político de las FARC, entonces a los 102 ya llevamos 107 y le sumamos algo que se dio con el estatuto de la oposición, le sumamos el candidato a la presidencia que haya quedado segundo, en este caso Gustavo Petro. Él entró porque la constitución se reformó y permitió su ingreso, porque fue después de Duque el más votado para las presidenciales en las últimas que tuvimos. Entonces, por eso hoy tenemos 108 senadores de la República. ¿Y cuántos representantes a la Cámara tenemos? Inicialmente teníamos 166, pero ¿qué pasó? Hay que sumarle los 5 de las FARC del partido político, entonces ya van 171 y hay que sumarle uno más. La fórmula vicepresidencial de ese candidato que quedó segundo en las elecciones a las presidenciales, en este caso la representante Ángela María Robledo, ella pasó a ocupar un puesto en la Cámara, entonces son 108 senadores y 172 representantes a la Cámara. Sumados me da en Colombia 280 congresistas. Eso es lo que tenemos en Colombia, todos o la gran mayoría, salvo transitoriamente los de la FARC, elegidos por el pueblo. Muy bien, ese es el poder legislativo. Vamos para el poder judicial. ¿Qué hace el poder judicial? Administra justicia, hace cumplir las normas, pregunta fija de examen. ¿Cómo está conformada la rama judicial o el poder judicial? Está conformado por lo que nosotros conocemos como las altas cortes. ¿Cuáles son las altas cortes? La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación. Se les conoce altas cortes porque en su composición es plural, o sea, salvo la Fiscalía, o sea, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo de Disciplina Judicial, son oficinas, son despachos que están conformados por un número plural de personas, 19, 21, 31, etcétera, 9, dependiendo la Corte.
¿Quiénes conforman esas cortes? Los magistrados de las altas cortes. ¿Ellos qué hacen? Administran justicia. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos, pero antes de hablar de cada uno de ellos, yo quiero decirles que el fiscal general de la nación, que hace parte de la rama judicial, pregunta fija, el fiscal general que hace parte de la rama judicial, es elegido de una terna de 3 hojitas de vida que el presidente de la República le manda a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, o sea, a toda la Corte. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que elegir de esas 3 hojas de vida cuál consideran que cumple el mejor perfil para ser fiscal general de la nación. Esto se los cuento porque pasó hace muy poco, hace tal vez no más de 2 meses, la Corte se reunió en sala plena, miró las hojas de vida que el presidente Iván Duque le envió y eligió al doctor Francisco Barbosa como el fiscal general de la Nación. Hoy tenemos fiscal general de la Nación al doctor Francisco Barbosa. Muy bien, vamos a hablar entonces de cada una de esas cortes. Listo. Lo esencial. Hablemos primero de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria. ¿Sabe de qué se encarga la Corte Suprema de Justicia? De analizar y de decidir en última instancia todos los conflictos que surjan entre nosotros los ciudadanos, todos los conflictos ordinarios, que una demanda de alimentos, que un problema penal, que un problema laboral, que un problema civil, que un problema comercial, que un problema agrario. Todo ese tipo de asuntos ordinarios, de la vida ordinaria de los ciudadanos como nosotros, en última instancia los puede resolver la Corte Suprema de Justicia. Por eso se le llama que es el máximo, el supremo órgano de la justicia ordinaria, porque es la que nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos comunes y corrientes. Eso es lo que hace la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Si mal no recuerdo, creo que son 23 magistrados que la componen. Corte Constitucional está conformada, creo, por 9 magistrados. Estos magistrados lo que hacen es defender la Constitución, defender, o sea, asegurar la guarda, digamos, y la supremacía constitucional de la Constitución. Que las decisiones que adopte el Estado en todos sus niveles no vayan a contradecir lo que diga la Constitución, porque acuérdense, la Constitución es norma de normas, principio de supremacía constitucional. Eso es lo que hace la Corte, asegurarse que las decisiones del Estado no vayan en contravía de lo que dice la Constitución, porque pues es el garante de que lo que aquí se está escrito y lo que nosotros estamos estudiando, pues se cumple. Ahí está la Corte Constitucional. Corte, o mejor, Consejo de Estado. El Consejo de Estado le corresponde analizar y decidir ya no todas las demandas ordinarias, sino todas las demandas, todas las acciones judiciales que los ciudadanos tengan contra las decisiones u omisiones del Estado. O sea, en otras palabras, todas las demandas contra el Estado. Cuando se va a demandar al Estado, pues yo no lo demando como un problema ordinario. Cuando yo tengo un problema, digamos, a ver, ¿qué nombre recuerdo de ustedes? Con Juan Fernando. Yo tengo un problema con Juan Fernando. Ese problema entre él y yo va a la justicia ordinaria, porque somos dos ciudadanos comunes y corrientes. Pero si yo tengo un problema con el Estado, eso va al Consejo de Estado, a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué? Pues porque el demandado será el Estado. Entonces requiere de unos jueces que tengan un conocimiento especializado en todo el derecho administrativo y en todo el derecho que reglamenta o que regula el funcionamiento del Estado. Ese es el Consejo de Estado, tiene 31 consejeros, 31 magistrados, también se les puede conocer así. Muy bien. Tenemos la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es nuevecita, esto pues creo que se dio fue como a partir de 2015, antes era el Consejo Superior de la Judicatura quien tenía estas funciones jurisdiccionales. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Disciplina Judicial? Digamos que se encarga de velar o de vigilar el comportamiento de los funcionarios de la rama judicial, que los funcionarios de los despachos judiciales cumplan con las normas. Y adicionalmente ellos también examinan la conducta disciplinaria de los abogados, que los abogados hagan un ejercicio adecuado y responsable de su profesión. Eso es lo que hace el Consejo Nacional de Disciplina Judicial. Muy bien, quiero que tengan en cuenta algo. Con la implementación de los acuerdos de La Habana, los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, los acuerdos de La Habana, se creó otro, digamos, otra corte, otro órgano judicial con funciones jurisdiccionales, o sea, con la posibilidad de administrar justicia. Estamos hablando de la Jurisdicción Especial de Paz, también conocida como la JEP,
la Justicia o Jurisdicción Especial de Paz, la JEP. ¿Qué hacen ellos? Ellos también son otra corte, pero ellos tienen una competencia muy limitada. ¿Limitada a qué? Limitada a que ellos deben analizar y decidir, ¿cierto? Todos aquellos comportamientos delictivos que se hayan cometido, delictivos o criminales que se hayan cometido con ocasión del conflicto armado en Colombia. Entonces, para ellos hay una normatividad especial, pero para mí hoy ellos también son una corte y hacen parte del poder o de la rama judicial, la Jurisdicción Especial de Paz. Muy bien, hasta ahí los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta ahí, digamos, puede uno leer el primer inciso, el primer parrafito del artículo 113 de la Constitución, que dice: son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Hasta ahí, todo bien, eso espero. Si tienen preguntas, recuerden que siempre tenemos comunicación abierta para hacerlo. Pero hay un segundo inciso, un segundo párrafo que nos dice que además de estas tres, además de las tres ramas del poder público, hay unos órganos que la integran y ellos son autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. En otras palabras, la Constitución nos está diciendo que además de estas tres ramas del poder público, hay otros órganos de control. Otros órganos de control que por disposición constitucional tienen autonomía y tienen independencia. ¿Cuáles son esos tres órganos de control? Primero, el Ministerio Público. Segundo, el órgano de control fiscal. Y tercero, la organización electoral. Repito, ¿cuáles son esos órganos de control? Primero, el Ministerio Público. Segundo, el órgano de control fiscal. Y tercero, la organización electoral. Esos son los órganos que la Constitución ha dicho existen además de las tres ramas del poder público y son autónomos e independientes de las demás ramas del poder público. O sea, cada uno tiene sus propias competencias. Vamos a verlas a continuación. ¿Qué hace el Ministerio Público? Lo primero es que el Ministerio Público, pregunta examen, el Ministerio Público está conformado por la Procuraduría General de la Nación y por la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público está conformado por la Procuraduría General de la Nación y por la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hacen ellos? Ellos se encargan de promover la defensa de los derechos humanos. Por eso uno los ve, digamos, en diferentes eventos o hechos que ocurren en la sociedad donde se ven comprometidos derechos humanos. Por ponerles un ejemplo reciente, por eso es que ellos apoyan a veces las marchas, porque ellos van allá, ellos no van, digamos, a defender una causa, digamos, lo de ellos es garantizar que en esas manifestaciones se garantice el respeto a los derechos humanos. Por eso es que uno los ve todo el tiempo haciendo pedagogía, enseñándole a la gente cuáles son sus derechos y cómo los pueden defender. Eso es promover los derechos humanos. Eso es lo que hace la Procuraduría y la Defensoría. Pero ¿qué más hacen ellos? Ellos también se encargan de proteger el interés público y de vigilar la conducta de los servidores públicos. Entonces, ojo a este dato, cuando uno le dice a las personas que hay un órgano independiente especial que se encarga de vigilar la conducta de los servidores públicos, quiere decir que a los servidores públicos no los vigila la justicia ordinaria. Cuando ellos cometen una falta disciplinaria es la Procuraduría. Por eso uno a veces dice, lo voy a denunciar a la Procuraduría, porque son servidores públicos y es la Procuraduría la que tiene que resolver la investigación y decidir si aplica o no la sanción. Entonces, la Procuraduría y la Defensoría también investigan a los servidores públicos. Ojo a esto, también lo puedo preguntar. Al Procurador General de la Nación lo elige el Senado. Al Procurador lo elige el Senado y al Defensor del Pueblo lo elige la Cámara de Representantes, ambos para un periodo de 4 años. Entonces tengan eso presente. Vámonos para el órgano de control fiscal. ¿Quién es el órgano de control fiscal? Es la Contraloría General de la República. En Colombia hay un Contralor General de la República. ¿Y qué se encarga? Él se encarga de vigilar la gestión fiscal, vigilar los recursos públicos
que los recursos públicos sí lleguen al destino donde tienen que llegar, que sí se los gasten, que sí los inviertan donde haya que invertirlos. Eso es lo que hace la Contraloría, vigilar la gestión fiscal, vigilar los recursos públicos, que se den los resultados que se están esperando con la inversión de los recursos. Este Contralor es elegido por el Congreso de la República en pleno, o sea, por el Senado y por la Cámara juntos. Ellos juntos se llaman el Congreso. Pues es el Congreso en pleno el que elige al Contralor. O sea, los cerca de 200, los 280 congresistas tienen que elegir al Contralor. Necesitará más de 141 votos para que sea elegido Contralor por un periodo de 4 años. Ni el procurador, ni el defensor, ni el Contralor se pueden reelegir. Mejor dicho, eh, ahora ya nadie se puede reelegir, básicamente. Hubo unas reformas constitucionales que abolieron la reelección. Los únicos que pueden reelegirse, porque pues realmente ellos nunca se les ha hecho esa prohibición, es a los congresistas, diputados y concejales. Ellos sí se pueden reelegir. El resto, los demás funcionarios no, un periodo y ya, 4 años dura el contralor. Y por último tenemos la organización electoral. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué hacen ellos? Ellos organizan, dirigen y vigilan las elecciones y además son los encargados de llevar el registro civil de todas las personas. Eso es lo que hace el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral es un consejo, es un órgano plural, está conformado por 9 magistrados que los elige el Congreso de la República en pleno para un periodo de 4 años, sin reelección. Y al registrador nacional del Estado Civil lo eligen los presidentes de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado de un concurso que previamente se hace. Ellos eligen los tres, digamos, entre ese concurso hay una lista de elegibles y de esa lista de elegibles ellos eligen a quién va a ser el próximo registrador nacional del Estado Civil por 4 años también. Entonces, muchachos, ahí están los órganos de control. Ministerio Público, que está conformado por la Procuraduría y la Defensoría. El órgano de control fiscal, que es el Contralor General de la República. Y la organización electoral, que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. A eso se refiere el segundo inciso del artículo 113 de la Constitución. Ya para terminar, muchachos, el constituyente en el inciso final del artículo 113 le deja una tareita a los, digamos, a todos los poderes y a todos los órganos. ¿La tarea cuál es? Uno, respétense la separación de funciones. Cada uno tiene sus funciones. Usted no haga lo que debe hacer el otro. Me explico. El Poder Ejecutivo no tiene por qué hacer leyes, porque el que hace las leyes es el Congreso. El Poder Judicial no tiene por qué hacer leyes, porque el que hace las leyes es el Congreso. El Ejecutivo no tiene por qué andar juzgando o condenando a las personas, porque el único que puede administrar justicia es el Poder Judicial. A eso se refiere la separación de funciones. Cada quien las tiene en la Constitución y dedíquense a lo que les corresponde. ¿Por qué? Porque cuando ellos empiezan a chocar, eso es lo que se le conoce como el choque de trenes, y eso finalmente afecta al país, porque nos pone en una incertidumbre que no sabemos para dónde coger. Y la segunda tarea que les puso es, ojo, colabórense de manera armónica. El hecho de que tengan funciones separadas no quiere decir que cada uno, ¿cierto?, sea una isla aparte, no. Colabórense, cooperen, entreguense información, porque todos ustedes representan al Estado, ustedes representan los intereses de todos los ciudadanos. Y si cumplen con esas dos tareas, al pueblo, a los ciudadanos, a todos nos va a ir muy bien. Entonces, aquí terminamos este tema y aquí terminamos el curso, el tema de hoy, estructura del Estado colombiano. Espero pues que este curso de Fundamento Social del Derecho les haya servido mucho en la formación de ustedes, no solamente como ciudadanos y como futuros tecnólogos o profesionales. La verdad que yo espero que lo que ustedes hayan aprendido acá, más allá de ganar los exámenes y de ganar la materia, lo pongan en práctica con sus comunidades. Afuera hay un montón de gente que ha querido estar en la universidad y que por diferentes razones no ha podido estar en la universidad. Ellos necesitan que ustedes compartan ese conocimiento y que ustedes sean responsables con el conocimiento, que ustedes sean muy honestos con la transmisión del mismo y que ustedes ayuden a formar una mejor ciudadanía, porque yo creo que es ahí donde radica, digamos,
la esperanza de tener un mejor país si tenemos una ciudadanía mucho más formada. Entonces, fue un gusto haber trabajado con ustedes durante este semestre. Eh, Espero que nos sigamos viendo. Normalmente yo sigo yendo al colegio a dar clase a la institución educativa José Antonio Galán. Espero que así siga siendo. Espero pues que esta situación la superemos rápido. A mí me hacen mucha falta las clases presenciales. Me hacen mucha falta sus preguntas. ¿Quién lo creyera? Me hacen mucha falta sus preguntas, pero sobre todo los aportes que hacen, cómo ustedes de una manera diferente al profe ven las cosas. Uno se enriquece mucho con eso, los extraño mucho. Bueno, hay un examen final. Ya después de la parte bonita, hablemos ya del examen final. Se los voy a entregar con este correo. Selección múltiple, única respuesta. Eh, Les voy a dar un plazo. ¿Cuál es el plazo? Los voy a esperar hasta el próximo martes. El próximo martes, 11:59 de la noche. ¿Para qué? Para que el 1 de abril ya ustedes tengan todas las notas publicadas. Es por eso, entonces el martes es el 31 de marzo, hasta el martes los espero. Se los envío pues desde hoy y me lo entregan antes del martes. No tienen que esperar hasta el martes a las 11:59, lo pueden hacer antes, no hay ningún problema. Los que me dan nota, por favor, escríbanme, ¿cierto? No, escríbanme ya por aparte, porque pues miren, ya no tenemos más oportunidad de vernos y la verdad es que no quisiera que alguien se quedara sin su respectiva calificación. Entonces, así quedamos, selección múltiple. Les voy a pedir un favor. eh, Me gusta más cuando me mandan la fotico del examen, ¿cierto? Con la respuesta que ustedes consideran correcta. Eh, Algunos, mucha creatividad, algunos fueron a Paint, a diferentes programas que les permiten editar y señalar sus respuestas correctas. Me pareció bacano, me facilitó pues la evaluación. Entonces, pues si lo pueden hacer así bien y si no, como lo hicieron en esta vez, no hay ningún problema. Quedo atento a sus preguntas. Les deseo a todos una feliz noche y un feliz fin de semana. Y ojo, pues, bien juiciosos con el aislamiento. Es por ustedes, por sus familias, por su comunidad y para que nos volvamos a ver. Yo sí quiero volverlos a ver, entonces, juiciosos con el aislamiento. Feliz noche.